Dios expulsó a Satanás del cielo debido a su soberbia y rebelión, pero ¿alguna vez te has detenido a pensar por qué Dios no lo eliminó por completo? ¿Por qué Satanás todavía deambula entre nosotros? En el estudio bíblico de hoy, revelaremos los misterios escondidos tras esta intrigante cuestión. Imagina esto: Dios, el Todopoderoso, el Creador del universo, tiene todo el poder para destruir a Satanás en un instante. Y sin embargo, Satanás sigue existiendo. Sigue causando caos y tentación. La gran pregunta es, ¿por qué? Si Dios es amor y justicia, ¿por qué Dios tolera que Satanás y sus ángeles caídos continúen existiendo? Esta es una de las preguntas más profundas y misteriosas de la fe cristiana. Hoy, en este estudio bíblico, vamos a explorar las razones detrás de esta aparente paradoja. Descubriremos que detrás de esta decisión divina se esconden verdades profundas sobre la naturaleza de Dios, su justicia, su misericordia y el libre albedrío que nos ha dado. Dios expulsó a Satanás del cielo debido a su orgullo y rebelión. De hecho, Jesús dijo en Lucas 10:18, «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Sin embargo, la expulsión no significó su destrucción. Satanás sigue activo, sembrando discordia y oponiéndose a los planes de Dios. Entonces, ¿por qué no destruirlo de una vez? ¿Qué propósito tiene su existencia? A través de las Escrituras, encontramos pistas que nos ayudan a entender el plan de Dios en este aspecto. Y no solo eso, sino que también aprenderemos lecciones importantes que podemos aplicar en nuestra vida diaria como creyentes. Antes de entrar de lleno en este tema fascinante, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal Ecos del Espíritu, donde compartimos enseñanzas profundas de la palabra de Dios cada semana. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y lo más importante, déjanos tus comentarios. Queremos saber tu perspectiva, tus preguntas y cómo este tema te inspira a buscar más de Dios. Así que acompáñanos mientras respondemos juntos esta pregunta clave: ¿por qué Dios no destruye a Satanás y a sus ángeles caídos? La respuesta podría cambiar la forma en que entiendes el propósito divino. En el principio, Satanás no era el enemigo de Dios. Era conocido como Lucifer, un nombre que significa portador de luz o estrella de la mañana. Este título reflejaba su posición exaltada como uno de los seres más cercanos a Dios. En Ezequiel 28:12-15, se describe a Lucifer como un querubín protector. Este pasaje dice: «Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa era tu vestidura, tu querubín grande, protector, yo te puse, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas». Lucifer estaba adornado con belleza y perfección. Su papel era reflejar la gloria de Dios y proteger su santidad. Pero, a pesar de tener una posición privilegiada, algo cambió en el corazón de Lucifer. El orgullo fue lo que llevó a Lucifer a rebelarse contra Dios. En Isaías 14:12-15 describe cómo Lucifer dijo en su corazón: «Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, seré semejante al Altísimo». Lucifer no estaba satisfecho con su lugar en la creación. Aunque tenía una posición exaltada, deseaba ser igual a Dios. Este deseo de usurpar la autoridad divina lo llevó a la rebelión. El pecado del orgullo no solo distorsionó la relación de Lucifer con Dios, sino que también afectó su percepción de sí mismo y su propósito. En lugar de reflejar la gloria de Dios, Lucifer comenzó a buscar su propia gloria y no estaba solo en su rebelión. La Biblia indica que persuadió a 1/3 de los ángeles del cielo para que se unieran a él. Estos ángeles, conocidos posteriormente como ángeles caídos, compartieron su ambición y se rebelaron contra el gobierno de Dios. Apocalipsis 12:7-9 relata el conflicto que ocurrió en el cielo. Entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El arcángel Miguel lideró a los ejércitos celestiales en esta batalla, enfrentándose a Lucifer y sus seguidores. Aunque Lucifer y sus ángeles lucharon con intensidad, fueron derrotados y expulsados del cielo. Después de ser arrojado del cielo, Lucifer adoptó el nombre de Satanás, que significa adversario o acusador. Desde entonces, ha trabajado incansablemente para oponerse a los planes de Dios y destruir su creación.
Su primera acción en la tierra fue tentar a Adán y Eva en el jardín del Edén. Génesis 3 describe cómo Satanás, en forma de serpiente, engañó a Eva para que desobedeciera a Dios. Este acto marcó el comienzo de una batalla universal entre el bien y el mal, una lucha que continúa hasta el día de hoy. Es importante entender que, aunque Satanás es poderoso, no es igual a Dios. Satanás es un ser creado, lo que significa que su poder es limitado. Por ejemplo, no es omnipresente. Satanás no puede estar en todas partes al mismo tiempo. No es omnisciente, no sabe todo, su conocimiento es limitado. No es omnipotente, su poder está restringido por los límites que Dios le permite. En el libro de Job, vemos cómo Satanás tiene que pedir permiso a Dios antes de probar a Job. Esto muestra que, aunque Satanás actúa como un adversario, está bajo el control soberano de Dios. El pecado de Lucifer no solo lo separó de Dios, sino que también transformó su naturaleza. De ser un ser de luz, se convirtió en una figura de oscuridad. Su caída nos recuerda que el orgullo no solo destruye nuestra relación con Dios, sino que también nos lleva a un estado de constante declive. Ezequiel 28:17 dice: Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Un aspecto fundamental de la historia de Satanás es que su caída fue producto de una elección. Dios creó a los ángeles y a los seres humanos con libre albedrío, porque su deseo es que lo amemos y lo sirvamos voluntariamente. Sin libre albedrío, el amor y la obediencia no serían genuinos. La rebelión de Satanás demuestra los riesgos de la libre voluntad, pero también resalta su importancia en el plan divino. La historia de Lucifer, su caída y su transformación en Satanás nos muestra el peligro del orgullo y la importancia de la humildad. También nos da una idea del inicio de la batalla entre el bien y el mal, una batalla que todavía se desarrolla a nuestro alrededor. En la siguiente sección, exploraremos una pregunta importante. Si Satanás es un ser tan corrupto y destructivo, ¿por qué Dios no lo destruyó cuando tuvo la oportunidad? Ahora que entendemos quién es Satanás y cómo llegó a ser el adversario de Dios, surge la pregunta más importante. Si Dios tiene el poder absoluto, ¿por qué permitió que Satanás y los ángeles caídos siguieran existiendo? A primera vista, parece una decisión desconcertante. Después de todo, Satanás es el responsable de la tentación, el sufrimiento y el mal en el mundo. Sin embargo, al analizar las Escrituras, encontramos razones profundas que revelan la sabiduría y el propósito divino detrás de esta decisión. Una de las razones clave por las que Dios no destruye a Satanás es la naturaleza espiritual de su existencia. Según Juan 4:24, Dios es espíritu. Al igual que Dios, los ángeles también son seres espirituales, creados con una esencia que no está limitada por las restricciones físicas que conocemos en el mundo terrenal. A diferencia de los humanos, que están sujetos a la muerte física, los ángeles caídos, incluido Satanás, existen en un plano espiritual que no puede ser destruido de la misma manera que un cuerpo físico. Su inmortalidad está intrínsecamente ligada a su naturaleza como seres espirituales. Esto significa que su destrucción no sería simplemente cuestión de eliminarlos, sino de someterlos al juicio eterno. Y esto nos lleva a la siguiente razón importante. Dios no solo es omnipotente, también es infinitamente sabio y soberano. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios tiene un plan perfecto que abarca desde la creación hasta la redención final de la humanidad. Este plan incluye permitir que Satanás continúe existiendo, pero no como un acto de debilidad, sino como una manifestación de su soberanía. Un ejemplo clave de esto se encuentra en la historia de José, relatada en Génesis 50:20, donde José dice: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Aunque esta historia no está relacionada directamente con Satanás, ilustra un principio fundamental. Dios puede usar incluso las intenciones malvadas para cumplir sus propósitos. La existencia continua de Satanás sirve para demostrar la capacidad de Dios de transformar el mal en oportunidades para redimir y fortalecer a su pueblo. Una de las características más sorprendentes del carácter de Dios es su respeto por la libre voluntad. Desde el principio, Dios creó a los seres humanos y a los ángeles con la capacidad de tomar decisiones por sí mismos. Esta libertad es esencial para que el amor, la obediencia y la fe sean genuinos. Si Dios hubiera destruido a Satanás inmediatamente después de su rebelión, habría eliminado la posibilidad de que los seres humanos experimentaran las consecuencias de sus propias elecciones. La tentación y las pruebas, aunque dolorosas, también son oportunidades para que los creyentes crezcan espiritualmente y demuestren su fidelidad a Dios. En Santiago 1:2-4, nos recuerda:
Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La presencia de Satanás en el mundo actúa como una prueba constante que refina la fe y la confianza de los creyentes en Dios. Otra razón importante por la que Dios no destruye a Satanás es su compromiso con el tiempo perfecto. Dios opera fuera del tiempo humano y su perspectiva es eterna. Aunque para nosotros puede parecer que Satanás ha existido por demasiado tiempo, en la perspectiva de Dios, cada evento está orquestado para un propósito mayor. En 2 de Pedro 3:8-9, nos dice: para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios permite que Satanás continúe existiendo porque su plan de redención aún no se ha completado. Al final de los tiempos, como se describe en Apocalipsis, Satanás será juzgado y derrotado para siempre. La redención es uno de los temas centrales de la Biblia. A través de la historia de la humanidad, vemos cómo Dios toma situaciones de pecado y rebelión y las transforma en oportunidades para demostrar su misericordia y gracia. La continua existencia de Satanás resalta aún más la gloria de Dios al mostrar su capacidad para redimir incluso las circunstancias más oscuras. Por ejemplo, cuando Satanás tentó a Job, Dios lo usó como una oportunidad para fortalecer la fe y bendecirlo aún más al final. En el caso de Judas Iscariote, aunque Satanás lo influenció para traicionar a Jesús, ese acto llevó al cumplimiento de la crucifixión y, en última instancia, a la redención de la humanidad. En Romanos 8:28 lo resume perfectamente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Finalmente, debemos recordar que Dios es justo y misericordioso. La existencia continua de Satanás no significa que Dios ignore sus acciones. Más bien, Dios está reservando un juicio final, donde Satanás y sus ángeles caídos serán castigados de manera definitiva. En Apocalipsis 20:10 nos dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este pasaje subraya que Dios no permite que Satanás continúe indefinidamente. Su justicia prevalecerá en el momento perfecto. La Biblia advierte repetidamente sobre los peligros del orgullo. Proverbios 16:18 declara: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Este versículo subraya que el orgullo precede a la destrucción, sirviendo como una advertencia sobre las consecuencias de la arrogancia. Además, Proverbios 11:2 afirma: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Este pasaje destaca que la soberbia conduce a la deshonra, mientras que la humildad se asocia con la sabiduría, enfatizando la importancia de cultivar un espíritu humilde. Un ejemplo bíblico notable del peligro del orgullo es la historia del rey Nabucodonosor. Relatada en el libro de Daniel, esta narrativa muestra cómo el monarca babilónico, lleno de arrogancia por sus logros, fue humillado por Dios, perdiendo su reino y su cordura hasta reconocer la soberanía divina. Este relato ilustra vívidamente cómo el orgullo puede llevar a la caída y cómo la humildad y el reconocimiento de Dios pueden restaurar a una persona. Jesucristo es el ejemplo supremo de humildad en la Biblia. Filipenses 2:5-8 describe cómo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Esta actitud de humildad y servicio es un modelo para todos los creyentes, enseñando que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y la obediencia a la voluntad de Dios. En Lucas 18:9-14, Jesús cuenta la parábola de un fariseo y un publicano que suben al templo a orar. El fariseo ora con arrogancia, agradeciendo no ser como los demás, mientras que el publicano, con humildad, pide misericordia reconociéndose pecador. Jesús concluye que el publicano fue justificado, enseñando que Dios exalta a los humildes y humilla a los que se ensalzan a sí mismos. El apóstol Santiago enfatiza la importancia de la humildad al afirmar: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este versículo destaca que Dios se opone a los orgullosos, pero muestra favor a los humildes, subrayando la necesidad de cultivar la humildad para recibir la gracia divina. La Biblia es clara en cuanto a las consecuencias del orgullo. Proverbios 29:23 advierte: la soberbia del hombre le abate,
pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Este pasaje enseña que el orgullo lleva a la humillación, mientras que la humildad conduce al honor, recordando a los creyentes la importancia de mantener un corazón humilde delante de Dios y de los demás. Jesús enseñó que la humildad es el camino a la exaltación. En Mateo 23:12, declara, «Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Esta enseñanza resalta que aquellos que buscan exaltarse a sí mismos serán humillados, mientras que los que practican la humildad serán exaltados por Dios. La caída de Lucifer, descrita en Isaías 14:12-15, es un recordatorio solemne de cómo el orgullo y la ambición desmedida pueden conducir a la ruina. Lucifer, en su deseo de ser como el Altísimo, fue expulsado del cielo, convirtiéndose en Satanás. Esta narrativa sirve como una advertencia sobre los peligros de la rebelión y la autosuficiencia frente a la autoridad divina. La humildad no solo es vital en nuestra relación con Dios, sino también en nuestras interacciones con los demás. Efesios 4:2 exhorta a los creyentes a comportarse con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Practicar la humildad en nuestras relaciones promueve la unidad, el amor y la comprensión mutua. La narrativa bíblica describe un conflicto primordial que se origina en el cielo, donde Lucifer, un ángel de alto rango, se rebela contra Dios. Este acto de insurrección no solo marca el inicio de la oposición entre el bien y el mal, sino que también establece a Lucifer, posteriormente conocido como Satanás, como el adversario principal en esta batalla cósmica. Apocalipsis 12:7-9 relata, «Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo». La rebelión de Satanás no se limita al ámbito celestial, se extiende a la humanidad en el jardín del Edén. A través de la tentación de Adán y Eva, Satanás introduce el pecado en el mundo, iniciando una lucha continua entre las fuerzas del bien y del mal en la experiencia humana. Este evento establece el escenario para la redención y la intervención divina en la historia humana. A lo largo de las Escrituras, se presentan múltiples episodios que reflejan esta batalla cósmica. Por ejemplo, en el libro de Job, se describe cómo Satanás desafía la integridad, poniendo a prueba su fe y lealtad a Dios a sí mismo. Las tentaciones de Jesús en el desierto, registradas en los Evangelios, ilustran confrontaciones directas entre Cristo y Satanás, simbolizando la lucha entre el bien supremo y el mal personificado. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios 6:12, advierte sobre la naturaleza espiritual de esta batalla, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esta declaración enfatiza que la verdadera lucha trasciende lo físico, involucrando fuerzas espirituales que buscan influir en el destino de las almas humanas. El libro de Apocalipsis ofrece una visión del desenlace de este conflicto, donde las fuerzas del mal son finalmente derrotadas. Apocalipsis 20:10 describe el destino de Satanás, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Esta profecía asegura a los creyentes la victoria definitiva del bien y la restauración del orden divino. Para los creyentes, esta batalla espiritual tiene implicaciones prácticas en la vida diaria. Se les llama a estar sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar en 1 de Pedro 5:8. Además, se les exhorta a vestirse de toda la armadura de Dios para resistir en el día malo Efesios 6:13, lo que implica una preparación espiritual constante y una dependencia total en la fortaleza divina. Aunque la existencia de este conflicto puede parecer paradójica, permite la manifestación plena de la justicia, la misericordia y el amor de Dios. A través de la redención ofrecida en Cristo, los creyentes experimentan la victoria sobre el pecado y la muerte, demostrando el triunfo del bien sobre el mal y la fidelidad de Dios a sus promesas. La Biblia revela a Dios como un ser en quien la justicia y la misericordia coexisten en perfecta armonía. Deuteronomio 32:4 describe a Dios como la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. El Salmo 103:8 proclama, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Estos pasajes ilustran cómo ambos atributos son esenciales en el carácter divino. La justicia de Dios asegura que el bien y el mal sean recompensados o castigados adecuadamente. Este atributo garantiza que el universo moral funcione con equidad. Por ejemplo, en Génesis 18:25, Abraham se refiere a Dios como el juez de toda la tierra, confiando en que actuará con justicia. Asimismo, los 10 mandamientos proporcionan un marco legal que refleja la justicia divina, estableciendo normas para la conducta humana.
La misericordia de Dios se manifiesta en su disposición a perdonar y mostrar compasión hacia la humanidad, a pesar de nuestras faltas. Un ejemplo notable se encuentra en la historia de Nínive, donde Dios, al ver el arrepentimiento de sus habitantes, decide no destruir la ciudad, demostrando su misericordia. Además, en el Nuevo Testamento, la parábola del Hijo Pródigo ilustra la misericordia divina, mostrando cómo Dios recibe con los brazos abiertos a quienes se arrepienten. El sacrificio de Jesucristo en la cruz es el punto culminante donde la justicia y la misericordia de Dios convergen. En la cruz, la justicia divina se satisface al castigar el pecado, mientras que la misericordia se extiende al ofrecer perdón y reconciliación a la humanidad. En Romanos 3:26 afirma que Dios es justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este acto redentor demuestra que la justicia y la misericordia no son atributos opuestos, sino complementarios en el plan de salvación. Los seguidores de Cristo están llamados a reflejar estos atributos divinos en su vida diaria. Miqueas 6:8 resume este llamado: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios». Esto implica actuar con integridad, mostrar compasión hacia los demás y caminar en humildad delante de Dios. La coexistencia de justicia y misericordia en Dios refleja su infinita sabiduría. Mientras que la justicia sin misericordia podría conducir a un juicio implacable, y la misericordia sin justicia a la permisividad, en Dios ambos atributos se equilibran perfectamente, garantizando que su gobierno sea tanto recto como amoroso. Entonces, ¿cómo debería impactar esta enseñanza en tu vida? Quizás estás enfrentando luchas, tentaciones o desafíos que parecen insuperables. Quizás te preguntas si la batalla vale la pena. Déjame decirte esto: Dios está contigo, y su justicia y misericordia están obrando en tu favor. Cada desafío es una oportunidad para crecer en fe, para aprender a depender más de Él y para ser un testigo vivo de su gracia. Recuerda, la victoria final ya está asegurada. Satanás, el adversario, será derrotado, y aquellos que confían en Cristo compartirán en su gloria eterna. Hasta entonces, nuestra tarea es caminar en obediencia, proclamar su verdad y extender su amor a un mundo que lo necesita desesperadamente. Si este video te ha inspirado, si te ha ayudado a comprender mejor el plan de Dios o si simplemente quieres ser parte de esta comunidad que crece en la palabra, aquí tienes 3 cosas que puedes hacer hoy mismo. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros futuros estudios bíblicos. Cada semana exploramos preguntas profundas y temas relevantes para tu fe. Comparte este video con tus amigos, familiares o grupos de la iglesia. Nunca sabes a quién podrías estar bendiciendo al pasarles este contenido. Seamos la luz juntos. Y por último, déjanos tu comentario. ¿Qué te ha impactado más de este tema? ¿Cómo ves la justicia y la misericordia de Dios en tu vida? Queremos escuchar tu perspectiva y orar contigo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la palabra de Dios. Recuerda, esta batalla no la luchas solo. Dios está contigo, y en Él, la victoria es segura. Nos vemos en el próximo estudio.